Eh, Defensa, ¿verdad? Usted solicitó la presente audiencia, ¿es correcto? Así es, yo solicité la audiencia. Tiene el uso de la voz, afecto de que fundamente su solicitud, por favor. Bien, esta audiencia se solicitó con fundamento en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se va a solicitar el sobreseimiento. ¿Qué Eh, fracción? Fracción primera, el hecho Fracción. no se, el hecho no se cometió. Ok. Voy a hacer para fundamentar esta solicitud que estoy realizando, voy a hacer dos planteamientos. Ujú. Primero, voy a solicitar la nulidad de un acto de investigación, de un dato de prueba que resulta fundamental para la teoría del caso y para la acreditación de, el delito por parte de la Fiscalía. Debemos de recordar que ya estamos en la etapa intermedia, es decir, la Fiscalía, la representación social, ya concluyó con la investigación complementaria, es decir, ya no tiene ningún otro dato de prueba, medio de prueba que ofrecer dentro de esta causa. Y por otra parte, debo señalar que entregué, corrí traslado de un dato de prueba tanto a la Fiscalía como a la asesoría jurídica consistente en la entrevista a un testigo de nombre. ¿Nulidad de qué va a solicitar? ¿De qué acto de investigación o dato de prueba? Sí, voy a solicitar la nulidad del acto de investigación consistente en los datos relativos a la cuenta, a cómo se obtuvieron los datos relativos a la cuenta de Facebook del perfil. En el entendido, señoría, de que usted desconoce completamente el contenido de esta carpeta de investigación, yo voy a señalarle unos antecedentes que es imprescindible que le haga de su conocimiento para que usted comprenda tanto el planteamiento de la nulidad como la pertinencia del testigo ofrecido, con el que consideramos que quedará plenamente acreditado que el hecho no se cometió. Esta investigación inicia con la detención del aquí acusado. Se le detiene en el estacionamiento de el McDonald's ubicado en la avenida Nichupté tras una denuncia de una víctima inexistente, porque se señala que es una víctima de 17 años de edad, de iniciales de GL, que en realidad es un agente de la policía ministerial, un agente encubierto, varón mayor de edad. Por lo que de entrada la narrativa mediante la cual se le detiene y la acusación resultan de imposible realización. Se señala que existe una entrevista a la víctima de 17 años, quien supuestamente llega al estacionamiento del McDonald's para encontrarse con el señor y previamente había acordado con los agentes de la fiscalía. Bien, le decía entonces que los antecedentes, es importante que usted conozca los antecedentes para que comprenda tanto la petición de nulidad del acto de investigación dato de prueba, convertidos posteriormente en medios de prueba y de los cuales emanaron posteriores datos de prueba y etcétera, y de la importancia del testigo que presentamos, de la entrevista del testigo. Al señor Neto se le detiene el 12 de abril del 2024 a las afueras del estacionamiento del McDonald's de la avenida Nichupté. Esta detención se realiza por la denuncia de una supuesta víctima de iniciales de GL de 17 años de edad. Sin embargo, se trata de un acto imposible,
es decir, de un acto que no ocurrió, porque no existe la víctima de 17 años de edad, mujer, DGL, sino que existe un agente encubierto, hombre, quien se hace pasar por la supuesta víctima de iniciales de 17 años. En la narrativa tanto de los informes policiales homologados como del informe que se le rinde al fiscal del Ministerio Público, se señala que existe un acta de entrevista de la víctima, quien refiere tener 17 años de edad y de iniciales de GL, lo cual es materialmente imposible. Es decir, en el mundo real no existe la víctima de 17 años y es imposible que exista su entrevista. Y a partir de esa ficción, la supuesta víctima de 17 años realiza toda una narrativa en el sentido de que ella contactó, bueno, que ella que ella contactó a través de la red social Facebook al perfil Edwards Bada, que supuestamente corresponde, y que a través de ese perfil él le ofreció trabajo para dar masajes con final feliz y que tienen que ver con la prestación de sexoservicio, a través del cual el señor se quedaría con una parte del dinero que obtuviera por la prestación de ese servicio sexual y otra parte se la daría a la supuesta víctima. La narrativa es de esta inexistente víctima es que cuando sale del estacionamiento del McDonald's, observó un taxi con número y vio a dos sujetos que el señor previamente le había dicho que arribaría en ese taxi. Hace la descripción de los dos sujetos, uno correspondiente a Nef y otro correspondiente precisamente al conductor del taxi, que es el testigo y de quien ofrecemos su testimonio. Y dice ¿Es el taxista? el taxista, así es. ¿El señor Antonio es el taxista? Así es, el señor Antonio es el taxista. Ok. La víctima sigue esta narrativa, la víctima que no existe, sigue con esta narrativa, quien dice que le hizo, cuando la vio a esta persona inexistente, le hizo señas con su mano izquierda para que se acercara. Y es que ésta se acerca al taxi y él y le pregunta, todo esta es la narrativa de la entrevista que no existe, que si ella era Dani, a lo que ella contesta que sí, y él le dice que él era de Facebook, que le haría el casting acordado y que se subiera al taxi. Y en ese momento, dice la víctima, procedí a levantar las manos y de inmediato llegaron agentes de la fiscalía a quienes les relaté lo sucedido. Y en ese momento hice el señalamiento con su dedo índice hacia que fue la persona que dice ella, la víctima inexistente, que la contrató para dar el servicio sexual y que era el sujeto de características físicas ya señaladas o ya descritas. Por lo que los agentes aprensores, entre ellos Mario, dicen que retiran a la víctima del lugar. Volvemos al punto, una víctima inexistente. Y ahí se le hace de su conocimiento que está detenido. A las 14:27 horas, dice, se procede a realizarle una entrevista al testigo conductor del taxi, quien mencionó que conoce a ya que anteriormente le ha realizado servicios de transporte en donde recoge a féminas de distintas edades. Esto también es relevante porque dentro de los registros de investigación, la entrevista de esta persona no se realizó a las 14:27 horas, sino en un horario posterior. Estos son los antecedentes del caso. Es así como se detiene. Ahora bien,
voy a referirme al dato de prueba del que se está pidiendo su nulidad, y consiste en, bueno, se pide su nulidad por haberse obtenido con violación a derechos humanos. Es decir, no puede ser saneado, no puede ser convalidado, y su nulidad pues puede ser determinada, declarada en cualquier momento. Y esta es la testimonial a cargo del policía y versa sobre su informe con folio terminación 1220 diagonal 2024. Este informe versa sobre cómo obtuvo los datos del perfil del señor. Existe, dentro de esta carpeta de investigación, existe un registro en el que la fiscal, es la misma fiscal, la que solicita la coordinación de inteligencia de la Policía de Investigación que designe a la persona idónea para solicitar a la empresa Facebook la preservación de datos respecto de los perfiles que se señalan, para que se realice un análisis, estudio e investigación exhaustivo de los siguientes: del correo, del número de registrado, o sea, del número telefónico registrado, de cuándo se creó la cuenta y sus IPS de conexión, por un periodo que comprende del 31 de enero a la fecha de la solicitud, que fue el 2 de febrero del 2024. Evidentemente que se trata de datos conservados para los que se necesitaba realizar control judicial. El policía a cargo de realizar esta o de cumplir con esta orden fue el que ya referí, en el informe también ya señalado, pues efectivamente giró una solicitud de información al prestador de servicios electrónicos IPS Meta Platforms en relación al perfil para acceder a los registros que se pudieran tener de este usuario. Y derivado de la solicitud se asignó al caso el número 8570-854, siendo de resultado positivo. Y es ahí en esa información que proporciona Meta Platforms, que se entrega a la Policía de Investigación el número telefónico del señor. Igualmente se gira un oficio a la plataforma, se entregan también las IP de conexión de dicho perfil, y se gira dentro de ese mismo oficio de investigación, también se gira un oficio al prestador de servicios WhatsApp. Resulta por demás también cuestionable que es el propio policía que dice que no omito manifestar que para solicitar la información por un periodo de tiempo de 1 año a Meta Platforms, dicho prestador solicita un orden de cateo firmado por un juez de control. Sin embargo, dentro de los datos que le proporcionó la plataforma, repito, se encuentran los datos conservados, que son los IP de registro, el número telefónico al cual se encuentra, o el cual se encuentra asociado, 2 números telefónicos a los cuales se encuentran asociados ese perfil. Además, de esos datos derivaron la identificación de 2 aparatos telefónicos. Igualmente, como lo mencioné, se
obtuvo historial de correo electrónico registrado, historial de inicio de sesión, historial de números registrados y las conexiones del dispositivo, así como la fecha de registro. De un periodo del 1 de marzo al 1 de abril del 2024. Lo mismo sucedió con el prestador de servicios WhatsApp LLC, que proporcionó información relacionada con el número telefónico, terminación, y con otro teléfono, terminación, que efectivamente pertenecen al señor. ¿Por qué consideramos que deben considerarse este dato como un dato de prueba ilícito? Lo anterior conforme al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se refiere a los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. El artículo 303 dice localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan. El procurador o el servidor público en el que se delegue esa facultad podrá solicitar al juez de control del foro común correspondiente que requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora la información solicitada. Evidentemente, entonces, el policía de investigación debió haber solicitado control judicial para allegarse de los registros de investigación ya señalados y a partir de los cuales se generaron diversos actos de investigación que dieron origen a otros datos de prueba. Por lo tanto, solicito que se declare la nulidad de dicho acto de investigación. Ahora bien, respecto de la entrevista que se presenta, esta se realizó el 3 de agosto del 2024. En esta entrevista, el taxista, que es la única persona diversa a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado que realizan acusación o que forman parte del caudal probatorio de que la Fiscalía pretende ofrecer en la etapa intermedia y posteriormente en la etapa de juicio, es esta persona. Es la única persona distinta porque la Fiscalía únicamente tiene como medios de prueba, como datos de prueba, medios de prueba, órganos de prueba, a elementos de la institución, de la Fiscalía. En su entrevista refiere que efectivamente es conductor del taxi y que el 2 de abril su primo le pidió un servicio, que llegando al McDonald's o al estacionamiento del McDonald's de la Nichupté fueron interceptados por unas personas civiles armadas y encañonados en la cabeza, que bajaron y lo engancharon y que a él lo pasaron del lado del copiloto, que lo llevaron a la Fiscalía y que ahí lo estuvieron interrogando sobre que les dijo que era su primo político y que le hacía servicios, no seguidos, sino de vez en cuando, que lo conoce desde hace mucho tiempo, que es una persona que ha trabajado en hotelería, que sabía que no tenía ningún problema, que conoce a su familia y señala directamente el testigo,
el comandante, que se apellida Góngora, me empezó a decir que estaba metido en una bronca y que me podían pasar a perjudicar a mí. Y me amenazaron que yo no me metiera en su asunto porque estaba metido en una bronca muy gruesa. Literal dice, de ahí me tumbaron mi liquidación de 15 días, arriba de 5,000, 6,000 pesos. Me quitaron el carro y lo pusieron a disposición, quedando el carro en la fiscalía. Y me dijeron que no me acercara a la fiscalía. Él le avisó al dueño del vehículo para que fuera a recuperarlo. Y que a mí me estaban dando la libertad, pero que yo no regresara a la fiscalía para nada, que porque si yo regresaba también iba a tener bronca. Y señala directamente al policía Góngora. El policía también le informó que se iba a ir a la grande, es decir, a la cárcel, porque tenía problemas. Sigue hablando sobre esa parte y posteriormente dice que una licenciada identificada como Paola, que coincide con la persona que dirigió esta investigación, le dijo también que se retirara, que se fuera, porque si no, también lo iban a meter a la cárcel. Dice y afirma que él no firmó ninguna entrevista, que no escribió nada, que simplemente le quitaron su lana, me corrieron de la fiscalía quedándose con el vehículo, le quitaron su teléfono y le dijeron que el teléfono lo podía recoger al día siguiente y que lo tenían ahí para investigación. Pero insiste en que nunca firmó ningún papel, que solo le tumbaron el dinero de la liquidación del taxi, que le dijeron que desapareciera, que sí le pidieron sus papeles, la licencia, los papeles del taxi y del INE, y que le quitaron su celular, insiste, pero que no firmó nada, que no declaró nada y que contestó únicamente a preguntas que le hicieron de... Esto es importante porque, repito, es el único testigo fuera de las personas de la institución y no está dentro de la acusación que hace la fiscalía este testigo. Es decir, implícitamente la fiscalía se desiste del único testigo, repito, fuera de los elementos de la institución que hacen la acusación en contra de. También es de advertirse que la fiscalía, aun cuando en la vinculación a proceso comprometió que se allegaría de las cámaras que se encontraban en el establecimiento para acreditar la detención, para acreditar la presencia de la víctima, no lo hizo. Es decir, dentro de su acusación tampoco existe otro dato relevante que serían el haberse allegado de las cámaras del lugar, como lo comprometió en su audiencia de vinculación. Por lo tanto, a juicio de la suscrita, es procedente primera, determinar o decretar que efectivamente el acto de investigación ya referido es nulo, con lo cual la Fiscalía ya no podría ofrecer ni los datos relacionados con el perfil que resultan relevantes porque la víctima inexistente dice que fue a través de este perfil con el que fue enganchada. Esa palabra utiliza la Fiscalía en su escrito de acusación. Pues al declararse la nulidad de este acto de investigación, ya no pueden ofrecerse los mismos datos de prueba. Posteriormente, ya obtenidos esos datos de investigación, sí se solicita control judicial para ingresar y obtener datos de ese perfil. Pero eso fue posteriormente, ya se tenían los datos, ya se habían obtenido con violación a los derechos de el señor bueno, del propietario de la cuenta. Asimismo,
pues consideramos que se genera en este momento una duda razonable sobre la acusación que hace la Fiscalía. Si consideramos que corresponde a la Fiscalía como parte acusadora la carga de la prueba. Por una parte, no realizó los actos de investigación que pudieran haber realizado, que serían indispensables, como la obtención de las cámaras, que se le requirieron al policía de investigación que lo hiciera. No lo hizo, no se allegó de las mismas. ¿Por qué? Pues porque la aprehensión no se dio en la forma como lo señala la Fiscalía, que no existe una víctima. No puede una víctima decir que tiene 17 años, que no existe realmente una entrevista de la víctima, y implícitamente se desiste del único testigo distinto de los pertenecientes a la institución, por lo que sería ocioso realizar un juicio bajo estos supuestos y con estos señalamientos que acabamos de realizar. Sobre el sobreseimiento, no existe, es cierto, no existe una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dé luz, y es una figura poco utilizada tanto por los litigantes como por los jueces, porque equivale como a una conclusión anticipada. Yo quiero hacer referencia al registro digital 2022-227 de rubro sobre seguimiento en el sistema penal acusatorio. Para decretarlo en etapas previas al juicio, no le es exigible al juez de control tener a la vista medios de prueba para proveer su desahogo, ni realizar un ejercicio de valor exhaustivo. Es decir, no es una anticipación del juicio, sino que basta con que se le aporten al juez elementos o datos suficientes que le hagan ver que se puede llegar a una terminación anticipada porque se impide la continuidad o la continuación del proceso. No se necesita, como se dice, una valoración exhaustiva, pero sí presentar datos de prueba que de manera indiciaria le hagan ver a este juzgador la inviabilidad de la comprobación o de la acreditación de la teoría del caso de la Fiscalía. Atendiendo al principio de contradicción, tiene el uso de la voz Ministerio Público. Hágase cargo, por favor. Gracias, señoría. Esta representación social, señoría, no comparte lo vertido por la defensa particular. Se dice lo anterior en virtud de lo siguiente. Menciona la defensa particular, la entrevista de la víctima, que esta no existe. Mas, sin embargo, dentro de la carpeta de investigación en la cual nos encontramos, existe el informe policial homologado de fecha 2 de abril del año 2024, en la cual en el apartado de entrevista aparece la entrevista realizada a la víctima. Tomemos en cuenta, su señoría, que estamos ante una técnica de investigación consistente en lo que es un agente encubierto. Dicha entrevista... Lo voy a interrumpir ahí para que no me dilaten más. Discúlpenme, pero si no, ya llevamos 40 minutos. Mire, es muy simple el principio de contradicción. La abogada dice que se le recaba que lo que motiva que se acerquen, porque he llevado infinidad de este tipo de audiencias, que se acerquen es que una femenina de aproximadamente 17 años se acercan, le confirma que y alza las manos y llegan ministeriales.
¿existe esa femenina? Yo sé lo que es un agente encubierto, es otra cosa, pero si en la narrativa del informe policial homologado me plasma que llega una femenina, ¿cuál es esa femenina? Punto. No me diga lo del agente encubierto porque eso ya lo sé. Eso no. Entonces no hubieran plasmado lo de la femenina, sino que tenía las características y bueno, X, ¿no? O sea, no Se sé. me dijo, pero eso que no. No sé quién tiene prendido el micrófono. Entonces, Limítese señoría. a eso, por favor. Adelante. Gracias, señoría. Sí, la femenina precisamente, que es la que llega al taxi, levantas la mano, precisamente es la agente encubierta. Ah, ok. Si hay una femenina. Sí, su señoría. Ok. ¿Qué más? Ah, misma entrevista que está dentro de lo que es Sí, el IPH me informe, dijo. el IPH exactamente, y es en el apartado de entrevista que menciona lo que la defensa refiere, ¿no? Ahora, su señoría, también con respecto a la nulidad del informe de la gente Excel, efectivamente, señoría, esta representación social no comparte lo vertido sobre dicha nulidad debido a que dicha red social de Facebook es una red social pública, su señoría. Asimismo, su señoría, posteriormente fue solicitada ante el juez federal la autorización para prácticas de intervención de comunicación privada en su modalidad de extracción de información. Esto el día 1 de mayo del año 2024. Misma técnica que fue autorizada, aclarando su señoría, no hay víctima como tal, pero sí es a través del ente ficticio de agente encubierto realizado, por lo cual se realizó dicha investigación, su señoría. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Atender el principio de contradicción, la asesora tiene el uso de la voz. Sí, señoría, gracias. Únicamente ya como hizo referencia a la representación social, sí existe en esta víctima, que es la víctima del agente encubierto, lo cual está obviamente en la entrevista, como ya se hizo mención, y obviamente atendiendo a la nulidad de que se quiere presentar del acto de investigación del policía de inteligencia Edsel. Son redes abiertas, señoría, entonces eso todos tenemos acceso a esa información, es en redes abiertas, por lo cual cualquier persona tenemos información. Recordemos que lo que se sube a redes y la información que está en redes, pues es una información que ya es pública, ¿sí? Entonces, en este momento siento que por parte de la asesoría jurídica que no le asiste la razón a la defensa particular en hacer señalamientos sobre un sobreseimiento en relación a que no existió el hecho, dado que de los actos de investigación que se realizan, el hoy acusado hizo un enganchamiento sobre la víctima por medio de la plataforma de Messenger, que es donde empieza la comunicación y donde empieza esta noticia criminal por medio de un anuncio donde se solicitaban masajes, personas para que dieran, alguna chica que busque trabajo, pago por pruebas de masajes terapéuticos. Y es como comienzan las pláticas con la víctima, la gente encubierto, señoría, por lo cual esta asesoría jurídica considera que no se cumplen la fracción primera del artículo 327 de que el delito no se realizó. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Última intervención, defensa, tiene el uso de la voz. Pues ya lo dijo el fiscal del Ministerio Público, al final es una víctima ficticia. No existe, por más que le señalen, señora jueza, que existe la víctima, ya lo dijo al final, es una víctima ficticia. No tiene la Fiscalía General del Estado una persona contratada menor de edad de 17 años para que funja como agente encubierto. Lo dijo al final, es una víctima ficticia. Entonces, no existe tampoco identificación de la misma porque, repito, no hay tal persona. Posteriormente, también el fiscal acepta que con posterioridad a la obtención de esos primeros datos que se le solicitaron a la plataforma Facebook y WhatsApp,
se requirió el control judicial, pero el control judicial era previo, no posterior a que se había realizado el acto. Ahora, respecto de lo que señala la asesora jurídica, lo mismo. No estamos refiriéndonos a la información que es pública y a la que se tiene acceso de manera pública a través de Facebook. No, sino nos estamos refiriendo a esos oficios que el agente del Ministerio Público le giró a las plataformas Facebook y WhatsApp para obtener los datos a los que no tenemos acceso simplemente abriendo las redes sociales referidas. No tenemos acceso a eso, en principio, a los teléfonos, ni tampoco a las IPs. Entonces, eso fue lo que le solicitó. Si tuviéramos acceso público, ¿para qué realiza el acto de investigación el policía? ¿Para qué se lo solicita formalmente a las plataformas? Entonces, aquí el fiscal reconoció que sí, se requirió posteriormente al juez de control la técnica, posteriormente, ya que se tenían los datos. Y al final de su intervención aceptó que la víctima se trata de una víctima ficticia y que, como le señalo, no existe en la carpeta de investigación identificación. La Fiscalía no tiene una persona de 7 años trabajando en la institución como agente del Ministerio Público. ¿Sería cuánto? Gracias. Última intervención, agente del Ministerio Público. Me interesa, evidentemente, nuevamente en relación a qué solicita el agente de la Policía Ministerial, o solo hace una inspección a las redes. Es a fuentes abiertas, como se le conoce. Adelante, agente. Sí, su señoría, son en base a las fuentes abiertas que se solicita la información y conforme a las peticiones de la señoría mantenemos nuestra postura de nuestra primera intervención. Contésteme, ¿qué solicita? Usted me lo tiene que aclarar. ¿Le solicita a la plataforma, a WhatsApp y Facebook? ¿Qué le pide a la plataforma? Si es, señoría, dice el usuario de Facebook con URL y damos todo el número, ¿quiere que se lo dicte? No, ¿qué le solicitan a la plataforma? Búsqueda de información. De realizar búsqueda de información, fuentes abiertas y fuentes cerradas, así como respecto a qué prestador de servicio telefónico pertenece el número telefónico 792. Esto en razón de que dicho número telefónico se encuentra relacionado con los hechos que esta fiscalía especialista investiga para el debido esclarecimiento de los hechos. ¿Eso a quién se lo solicitan? Eso nosotros se lo solicitamos al agente de investigación y a su vez hace una inspección de dicha red social. Solo inspecciona la red social. Permítame tantito. Y mira oficio a la plataforma WhatsApp solicitando información igual. Historia de correo. En el cual requiere la siguiente información: fecha de registros, historial del correo electrónico registrado, historial de inicio de sesión con dirección IP, historial del número telefónico registrado en la cuenta de usuario, última ubicación de dispositivo conectado. ¿Eso le solicita? Sí, su señoría. No se ve. Sí. Ok, ¿qué más? Meta pata. Asimismo, su señoría le solicita a Meta Platform la misma información, su señoría. ¿Y contesta? Ok. ¿Qué más? Sí, su señoría. Sí hay una contestación. Dice... ¿Es esto? ¿Es el que ya le di? A ver, Sí, usted es el que está, no sé por qué oigo más voces. No. Ok. Es que estoy checando la información en el teléfono. Ok. Dice, pero sí, su señoría,
Sí, hay una contestación a dichas solicitudes. Ok, asesoría jurídica, última intervención, por favor. Sí, señoría, gracias. Señoría, únicamente en las máximas de la experiencia sabemos cuál es la función del agente encubierto y sabemos obviamente que la Fiscalía no tiene contratados personas menores de edad. Todo esto es parte de un acto de investigación, lo que se está realizando únicamente, señorías. ¿Cuánto? Se decreta cerrado el debate, se resuelve lo siguiente. Miren, el sobreseimiento tiene efectos de una sentencia absolutoria. Evidentemente, tiene que ser valorado en relación a nuevos datos de prueba o actos de investigación que se hayan llevado precisamente en la investigación complementaria para determinar que se actualiza alguna de las causales. Miren, no iba a decretar la nulidad. ¿Por qué? Porque hay cosas distintas. Cuando hacen las inspecciones a fuentes abiertas, y por eso le requería gente del Ministerio Público, a mí me tiene que quedar claro, y la información se la requiero porque al final usted es quien lleva a cabo la investigación en la carpeta que nos ocupa. Indistintamente de que la defensa hace valer que solo tiene policías ministeriales, pero no, yo vi la acusación y tiene 15 medios de prueba, entre ellos extracciones inclusive y análisis de la extracción realizada, los teléfonos que entiendo fueron asegurados, porque veo que hay 2 pruebas materiales, inclusive que son teléfonos celulares. ¿Qué es los datos conservados? Los datos conservados o metadatos es una información que se encuentra resguardada, que eso no la puedes obtener a través de una fuente abierta, que me va a llevar a llamadas, ubicación, red de contactos. En algunas técnicas muy especializadas, la Federación puede obtener inclusive mensajes ya borrados. Entonces, eso evidentemente no te lo va a dar el que yo entre a un perfil de Facebook y pueda ver si yo decidí poner mi número telefónico, mi correo, mi nombre, mi foto, pues evidentemente eso tienen acceso cualquier persona. Hay una tesis, por eso no iba a decretar la nulidad, porque si solo fue la obtención del número telefónico que el propio perfil lo plasmó, pues evidentemente eso no necesitaba un control judicial y faculta al policía ministerial a realizar la inspección de fuentes abiertas. En cuanto a las comunicaciones, también hay una tesis que habla que, tesis aislada 2013-524, si uno de los participantes levanta ese secreto, pues evidentemente eso lo torna lícito. Conozco la técnica de agente encubierto, hay un acuerdo que faculta al fiscal en delegar y asignar a personal. Esto buscando precisamente lo que establece la propia ley especial, la prevención de este tipo de delitos de trata de personas, de pornografía infantil. Eso me queda claro. Evidentemente, si se hace pasar por una persona de 17 años con la finalidad de llevar a cabo la prevención de estos delitos, por lo que ahí no pudiera decretar la nulidad si el agente encubierto proporciona esta información en relación a la plática que tuvo con el sujeto que le ofrecía, porque evidentemente no tiene rostro hasta ese momento fijo, el sujeto que le ofrecía contratarla para dar masajes con tintes de índole sexual o el final feliz, como refería la defensa particular. Sin embargo, si ustedes le piden información a la plataforma, que la verdad nunca me había tocado, sí es la primera vez que yo escucho, que piden información en una plataforma como puede ser WhatsApp y en este caso Meta, que Meta es de dominio público, es Facebook. Sin nada, no nada más lo que me llama la atención es lo que le piden. Historial de IP, la última ubicación, ¿no? Eso sí tiene que ser bajo un control judicial. Efectivamente, eso tiene que ser bajo un control judicial, porque ya ya está violentando la vida privada de una persona en donde me estás pidiendo su ubicación, su historial, que eso no lo puedes obtener
por el solo hecho de ingresar a un perfil público de Facebook. Cuando sean públicos, porque evidentemente hay perfiles que son abiertos, pero hay perfiles restringidos, pero sí puedes acceder a cierta información, aún sean restringidos estos perfiles. Evidentemente, aun y cuando de allá yo no puedo revocar lo que determinó un juez de control en una vinculación a proceso, pero uno de los derechos fundamentales es la inviolabilidad en cuanto a tus comunicaciones, que evidentemente sí se violenta si de ahí se obtiene a través de la sola solicitud que realiza un agente de la policía ministerial, porque el hecho de que lo faculte a través de las determinaciones que realiza el Ministerio Público, no lo faculta para pedir información en relación a historiales de ubicación ni de historial de la dirección IP. Siempre se lleva a través de un control judicial donde autoriza una autoridad federal especializada en ese tipo de técnicas de investigación. Tampoco se hizo cargo, porque también revisé la acusación, ¿por qué se desiste del testigo Antonio? Y tampoco se hace cargo de lo que dice. Evidentemente, la nulidad es procedente en cuanto a la obtención de esos dos oficios que contestan de WhatsApp, la plataforma WhatsApp y Meta. No puedo, no sé, porque tampoco se hace cargo si todo el informe policial homologado 12-20-2024 corresponde únicamente a esas dos solicitudes. Si sí corresponde a esas dos solicitudes, pues evidentemente hay una nulidad absoluta por violación a derechos fundamentales. Como no me lo dijo, pues evidentemente voy a decretar la nulidad absoluta en relación a cómo se obtienen esas dos informaciones de los números telefónicos y direcciones IP de los oficios a esas dos plataformas ya citadas, tal y como lo dispone, evidentemente, el artículo 97 del Código Adjetivo en la materia en relación al numeral 98. ¿Por qué? Porque se da una violación a un derecho fundamental, que es la inviolabilidad de las comunicaciones en relación a la vida privada de las personas. No considero que se dé la fracción primera. ¿Por qué no considero que se dé la fracción primera? Porque una de las personas, en este caso es el agente encubierto, es quien proporciona la comunicación que estaba teniendo con el supuesto sujeto que ofrecía estos servicios para captar a las víctimas menores de edad, pues esta le refiere que tiene 17 años. Efectivamente, no hay nadie de 17 años trabajando en la fiscalía, y mucho menos en una actividad tan peligrosa como puede ser el poner en riesgo a una adolescente que acuda a lugares donde son citados para captar este tipo de hechos delictuosos. Pero la femenina que refieren, yo no sé ni cuántos años tiene, no sé evidentemente si sí aparenta una persona que tenga 17 años de edad o que sea de 18 y se vea más joven, porque además refieren en el informe policial homologado que ella se acerca al sujeto que se identifica como, evidentemente, considera esta autoridad, se reitera, que como no se hace cargo, que este refiere, que es una de las personas, evidentemente, clave para sostener una etapa de juicio, pues fue la persona que llevó el día que es detenido, que es el 12 de abril de 2024, y que es precisamente, inclusive, obra una entrevista en la investigación en relación a el cual efectivamente no fue ofertado en la etapa de acusación como medio de prueba. Tampoco me hace referencia, reitero, yo los conté,
pero usted, Ministerio Público, no me hace referencia qué otros datos o actos o medios de prueba que va a llevar a la etapa de acusación tiene para que inclusive no se encontraran relacionados con la nulidad que se acaba de decretar y que sí sustentan su acusación para una etapa de juicio. En ese sentido, esta autoridad considera que no se actualiza la fracción primera, porque no es que el hecho no se cometió, es que lo que alega la defensa particular en relación a la narrativa que da del informe policial homologado es que nunca existió esa femenina, que es una persona ficticia. Reitero, me queda claro que la persona detrás de esta computadora era un agente encubierto, no era una persona que tuviera una mujer de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad de 17 años de edad. Pero eso no significa que el hecho no se cometió, porque no se está decretando nulidad de la intervención que aporta el policía agente encubierto para llevar a cabo la comunicación que tuvo bajo el perfil. Por lo que, en relación a la nulidad, evidentemente es procedente, reitero, informe policial homologado 1220/2024. No sé si sea el mismo donde se le detiene, porque reitero, no me lo hace valer ni el Ministerio Público ni la asesoría jurídica. Sin embargo, esta autoridad considera que del testigo que hace referencia en su calidad de estaba ahí, tan es así que aparece la investigación y además se les corrió traslado de una nueva entrevista, pues evidentemente las circunstancias que hace referencia son distintas a la que se plasma en un informe policial homologado en relación a la detención de... Hay variaciones en relación a lo que enuncia la defensa. Tendrá que venir el testigo a la etapa de juicio para verificar en cuanto a las condiciones, porque no solo existen los elementos de la policía ministerial, también inclusive hay periciales, hay 15 medios de prueba ofertados en la acusación. Evidentemente no podrá ofertar el informe policial homologado 1220/2024 porque se ha decretado la nulidad en esta audiencia.